Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes, para poder ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor. Vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18 y fue interpretada por el coro Cecilia. Así que muchas gracias a todos ellos. En especial también a Belén Tamás, miembro del coro, que nos autorizó para poder escuchar esta hermosa canción en vivo. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo
Bueno, espero que esta canción les haya ayudado realmente a desconectarse un poco de todos los problemas, de todas las situaciones que estamos viviendo, tal vez situaciones difíciles, y que nos ayude a conectarnos con el Señor, que pueda disponer nuestra alma y nuestra mente para escuchar su palabra. En esta noche de lunes, yo estoy contentísimo de poder estar aquí de este lado, sirviéndoles a ustedes. Siéntanse bienvenidos nuevamente a los que se siguen uniendo de forma presencial y también a través de las redes. Espero que se encuentren todos muy bien, que hayan tenido un bendecido lunes, y si no, bueno, espero que esté mejorando muy pronto y que esta catequesis sea de bendición para ustedes. Yo soy Marco, para los que se conectan por primera vez. Estoy sirviendo como catequista de Biblia aquí en la parroquia Espíritu Santo, en la ciudad de Asunción, Paraguay. Mis más cordiales saludos a todos los que se conectan desde Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, Australia, Alemania, Inglaterra, Canadá y por supuesto a todo lo largo y lo ancho de nuestro querido Paraguay. Muy contento de poder saludarles, muy feliz y agradecido con ustedes por invertir su tiempo en encontrarse con el Señor. Quiero pedirles un favor, que así como yo estoy de este lado, brindando este trabajo de evangelización, ustedes también puedan evangelizar. Ustedes dándole compartir a esta transmisión, están llevando también al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra, inclusive a Cuba y a personas que están en la cárcel. Así que, con alegría, háganlo. Es gratuito, así que aprovechemos, queridos hermanos. También es una forma en la que ustedes pueden evangelizar. También quiero darle un especial agradecimiento a la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay, que está retransmitiendo esta catequesis a todos los laicos del país y al mundo entero también a través de su página. Espero que se encuentren todos muy bien, que puedan también, si recibieron la invitación por WhatsApp, puedan reenviar la invitación de esta catequesis, puedan comentar ahí, etiquetarle a las personas que a ustedes les gustaría que vea, y de esa forma vamos llenando las redes del Señor y de su amor. Así que bueno, terminados ya estos saludos, esta bienvenida, vamos a dar inicio a nuestra catequesis. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor. Y con amor, Señor, quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Yo en este momento quiero ser humilde como el publicano en el templo y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor.
y aquí estamos más de dos, y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo, nuestra vida en encontrarnos contigo. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiente. Te pido, Señor, que tú vayas por delante. Te pido que yo decrezca y que tú crezcas en mí, para que tú puedas allanar los caminos, puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Señor, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros traemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. También en este momento soltamos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz. En este momento lo soltamos y lo colocamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras bendiciones, nuestra familia, Señor, nuestras vidas enteras, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, hace rato les pedí un favor, que puedan compartir esta transmisión. Si no lo hicieron, pueden hacerlo todavía. Y además de eso, quiero pedirles otro favor, que en un momento de silencio ustedes puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Nuestra catequesis de hoy se llama Pedro niega a Jesús. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 15 al 27. Listo. En las catequesis anteriores del Evangelio de Juan, habíamos empezado ya en Juan 1. Si es que se unen ahora recién, no se preocupen, que el Señor hoy tiene un mensaje para nosotros. Y si quieren recuperar las catequesis anteriores, están disponibles todas en el canal de YouTube. Entonces, en Juan 1, San Juan le presenta a Jesús como el Verbo
como la palabra de Dios que se encarnó y que es verdaderamente Dios. Y fue narrando la vida pública de Jesús, cómo Él fue predicando, anunciando el Evangelio, la buena noticia, de que el reino de Dios ya llegó a nosotros, de que ese Rey del cielo, que es Él mismo, se acercó a nosotros, ya está entre nosotros. Y cómo, obrando diferentes milagros, diferentes signos, Él demostraba que realmente es así, que realmente Dios existe, que está presente, que nos ama y que está dispuesto a dar todo lo que tiene, todo lo que posee, por amor a nosotros. Y bueno, Jesús fue obrando los milagros, tensión con los judíos, sube a Jerusalén, recepción triunfal, y habíamos visto que después de esto se da la última cena y ahí Jesús da su último discurso a sus discípulos, a sus apóstoles. Instituye la Eucaristía, les lava los pies y otras cosas tan importantes que hizo en esa cena. Al terminar esa cena, se levantan. Ellos estaban en Jerusalén, probablemente, si no me equivoco. Y de Jerusalén, ¿qué hacen? Cruzan el valle Cedrón al otro lado, el torrente de Cedrón habíamos visto, y se van al pie del monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní. Ahí es donde Judas se va con las personas para apresarle a Jesús. Jesús manifiesta de que Él es Dios, Él dice yo soy. Al decir estas palabras caen en tierra, finalmente después vuelven a levantarse. Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús le sana, le reprende a Pedro, así como ya le reprendió en la última cena porque no quería que le lave los pies, ahora le reprende por esa acción violenta. Y bueno, ahí Jesús es apresado y fue llevado a la casa de Anás y luego a la casa de Caifás. Le llevaron primero a la casa de Anás y de Caifás luego. Ellos eran los sumos sacerdotes que en los últimos años se estuvieron turnando en este puesto. Habíamos llegado al versículo 14, en donde dijimos Caifás era el que había dicho a los judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Y bueno, entonces estamos en este momento y a partir de ahí vamos a continuar. Juan 18, del 15 al 27. Para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande como la mía, estamos en la página 278. Bien. Juan 18, del 15 al 27. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote. Pudo entrar con Jesús, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió, no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he respondido mal, demuestra dónde está el mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas?
Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio, y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Nos vamos acercando de a poco a la pasión de Jesús. Estamos en parte de su juicio, si es que se puede llamar de alguna forma esto que hicieron contra Jesús. Fue más bien una conspiración más que un juicio. Pero bueno, le llevan primero a la casa de Caifás, luego a la casa de... le llevaron primero a la casa de Anás, y es ahí donde está ocurriendo esta situación. Nos dice: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Bueno, le apresaron a Jesús en el Getsemaní, y de ahí le llevan preso a la casa de Anás. Por el camino, la mayoría de los discípulos ya se dispersaron. Entonces ahí nos damos cuenta que se puso difícil la situación al lado de Jesús, y muchos decidieron alejarse de él. Sin embargo, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. ¿Quién es este otro discípulo? Bueno, varios santos y varios padres de la iglesia sospechan de que es Juan, de que es San Juan, este otro discípulo. San Juan Crisóstomo nos dice: ¿quién es ese otro discípulo? Es el propio escritor del Evangelio. ¿Y por qué no se nombra a sí mismo? Cuando yacía en el seno de Jesús, con razón ocultó su nombre. Porque en el momento en el que Juan apoya su pecho por Jesús, decía el discípulo amado, no puso su nombre. Y no puso su nombre por dos motivos principales. Primero, porque él no quería que a él se le ensalce y se diga: es Juan al que Jesús más le amaba, etc. Y por otro lado, también para que a nosotros hoy, 2000 años después, y cada persona, cada cristiano que lee esto, le sea fácil colocar su nombre ahí. Que nosotros como discípulos amados podamos recostar nuestra cabeza en el pecho de Jesús. Bueno, y nos dice, en ese momento, con razón ocultó su nombre, pero ahora nos dice, ¿por qué hace esto? Lo hace por la misma razón. Aquí también menciona un hecho en gran medida relacionado con él, que cuando todos se habían escapado, Juan le siguió. Entonces él no quería quedar como, el discípulo fiel. Entonces humildemente pone otro discípulo. Por tanto, nos dice, Juan se oculta y pone a Pedro delante de él. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Se vio obligado a mencionarse a sí mismo, nos dice Crisóstomo, para que se entienda que narra exactamente y más exactamente que el resto de los evangelistas lo que sucedió en esta sala. Este relato que estamos escuchando, hay partes que no se conocen con tanta precisión, y por eso dice, se identifica a sí mismo para que la gente sepa que realmente fue así. Aquí nos dice, era conocido del sumo sacerdote. Juan era conocido del sumo sacerdote, ¿de quién? De Anás. Entonces le dejan pasar a la casa. Y bueno, tanto Crisóstomo como San Agustín como San Cirilo de Alejandría piensan que este otro discípulo que seguía a Jesús era San Juan. Pero independientemente de cuál discípulo haya sido, aquí lo importante es que le seguían al Señor. A pesar de la dificultad, a pesar del miedo, llegaron hasta ahí. Y Juan, ¿qué nos dice? Que estaba con Pedro, este otro discípulo. Y ahí nos damos cuenta que generalmente Dios en su providencia
no nos envía solos a la misión, sino que por lo menos nos envía de a dos, generalmente. Generalmente por lo menos nos envía de a dos. Y aquí podemos ver a Pedro y a alguien más. Después, un poco después, podemos ver en el siglo V a los padres capadocios. ¿Quiénes eran esos? San Basilio Magno y Gregorio de Niza. Ellos dos eran hermanos, santos. Y el tercer padre capadocio es San Gregorio Nacianceno, que era también amigo de la familia. Y tanto San Basilio Magno como San Gregorio de Niza eran hermanos de Santa Macrina. Imagínense una familia en donde 3 son santos. Y ahí nos damos cuenta de cómo el Señor en su providencia no nos envía solos al combate, sino que nos envía por lo menos de a 2. Teníamos ahí los padres capadocios, después le tenemos a San Francisco de Asís, él le tuvo a Santa Clara de Asís, le tuvo a San Antonio de Padua, y ahí vemos de que los santos se van encontrando en diferentes tiempos. Después de eso, Santa Teresa de Ávila, más o menos en la misma época, Santa Teresa de Ávila se encuentra con San Juan de la Cruz. Y San Ignacio de Loyola le tuvo a San Francisco Javier y a San Pedro Fabro, a San Felipe Neri y así. Así vemos entonces cómo estos son solo algunos ejemplos de que Dios no nos envía solos. Dios no nos envía solos. Así como a Pedro le envió a lo largo de la historia, sigue enviando. Y hoy, hermanos, nos envía también personas que nos ayudan a seguirle a Él, así como Pedro y Juan lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Este discípulo era conocido, llegó más cerca de Jesús, mientras que Pedro se quedó afuera. ¿Qué pasa? Juan después inmediatamente se da cuenta de que él ya estaba más cerca de Jesús. ¿Y qué hace? Vuelve junto a Pedro para acercarle también a Jesús. Y eso es lo que hacen los verdaderos discípulos, eso es lo que hacen los verdaderos amigos, acercarnos al Señor. Y cuando se dan cuenta que nos estamos quedando atrás, nos estiran. Y qué importante es que tengamos esta clase de amigos, esta clase de hermanos que nos ayuden. Y que también nosotros podamos ser ese hermano para aquel, para aquella que necesita. Entonces salió el otro discípulo, conocido el sumo sacerdote, habló la portera que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. No lo soy. Se narra aquí la primera negación de Pedro. Después de 3 años, después de todos los milagros, después de haber caminado sobre el agua, después de haber visto la multiplicación de los panes, cuántos enfermos sanados, poseídos, liberados, le preguntan a él si es que es su discípulo y él dice: no lo soy. Se narra aquí esta primera negación de Pedro. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo la cabeza de la iglesia, que es Pedro, en este caso pasó por esta situación. Él le traicionó al Señor y San Juan Crisóstomo nos dice: esta situación le preparó a él para tener la humildad para cuando se encuentre con otros pecadores, para que sepa de que incluso él, elegido de Dios, que Jesús le dijo: vos le vas a confirmar en la fe a tus hermanos, yo recé por vos, Pedro. Inclusive él falló. Entonces eso le lleva a tener más misericordia. A Pedro se le permitió ser el primero en caer para que pudiera ser menos severo con los pecadores. Eso nos dice Crisóstomo. Y nos dice: Pedro, el maestro de todo el mundo, obviamente maestro con minúscula, pecó y obtuvo el perdón para que los jueces pudieran de ahí en adelante tener esa regla para entregar el perdón. Por esta razón, nos dice Crisóstomo, supongo que el sacerdocio no fue dado a los ángeles. No fue dado a los ángeles. De lo contrario, estando sin pecado ellos, castigarían los pecados de la gente sin piedad. Más bien, el hombre, un ser humano, se coloca sobre el hombre como sacerdote, recordando su propio pecado.
para que pueda ser misericordioso con los otros hombres pecadores. Entra primero Juan, vuelve a buscar a Pedro. Pedro le niega al Señor, su primera negación. Pedro le respondió, no lo soy. Continúa en el 18. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. Bueno, habíamos dicho de que estábamos cerca probablemente del 3 de abril del año 30 o el 7 de abril del año 33. Esas son las dos posibles fechas en las que sucedió esta ocasión. Y era el inicio de la primavera, ¿sí? Bueno, aquí en Paraguay y en todo el hemisferio sur, en el 21 de septiembre empieza la primavera. Luego continúa el verano, luego continúa el otoño y luego el invierno. En este caso, ellos en abril se festeja lo que sería el inicio de la primavera, porque están en el hemisferio norte. ¿Y qué ocurre? Antes de la primavera está el invierno. Y es por eso que probablemente hacía frío. Probablemente hacía frío como se narra aquí. Y este versículo 18 dice, tenían unas brasas encendidas. Este creo que es la única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra brasas, excepto una segunda vez, que en Juan 21 vamos a ver cómo el resucitado se les aparece en la playa a ellos. Se les aparece en la playa y les estaba esperando. ¿Y qué había al lado de Jesús? Nuevamente las brasas. ¿Por qué? Porque este momento se le quedó grabado a Pedro en la memoria. Se le quedó grabado esa traición, se le quedó grabada esa traición en la memoria, esas brasas en el momento en el que él le negaba. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos lleva a ese mismo momento de dolor para poder cicatrizar la herida. Jesús quería cicatrizar ese recuerdo de la memoria. Quería que él pueda recordar, pero que pueda recordarlo sin dolor. Los sirvientes y los guardias tenían brasas encendidas, hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. ¿Qué hace Anás? Le empieza a hacer preguntas a Jesús. Le interroga buscando causas de rebeldía. Rebeldía contra la ley, rebeldía contra el César, para poder acusarle de eso y condenarle de muerte, para que al fin deje de estorbarles. ¿Por qué? Porque Jesús les decía la verdad. Jesús les decía cómo realmente son las cosas. Y ellos, como muchas veces sus actos y sus pensamientos, sus sentimientos también, iban en contra de lo que decía Jesús, se generaba esa tensión que terminó de esta forma. Le pregunta a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. ¿Qué responde Jesús? Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he hablado abiertamente al mundo. Y ahí nos damos cuenta de que Jesús no es que esconde algunas cosas o que solamente le habló a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo elegido, sino que dice, le hablé abiertamente al mundo, he enseñado constantemente. No solamente de vez en cuando, no solamente cuando más o menos tuvo oportunidad, no. Constantemente enseñaba al Señor. Y este es un gran ejemplo para nosotros de poder enseñar todo el tiempo lo que Dios nos pide, lo que Dios nos mostró a través de Jesús. Y poder enseñar esto a través de las palabras, claro que sí. Y también a través de las obras. Porque muchas veces pensamos, no hay que decir las cosas, con hacer ya es suficiente. Y no, es importante también, además de hacer, decir.
Eso es lo que decía San Francisco de Asís. Cuando él salía a recorrer con sus discípulos, él decía, vamos a salir a predicar. Y si es necesario, también con las palabras. También con las palabras. Y nosotros muchas veces tal vez o nos quedamos solamente en las palabras o queremos quedarnos solamente con los actos. El Señor nos llama a hacer ambas, así como Él. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Ahí le invita a Jesús a que sea responsable. Si es que le va a acusar de algo, no es suficiente que le pregunte a él. Puede preguntarle a las miles de personas que escucharon sus enseñanzas y que van a poder defender la verdad. Dice en el 22, al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Imagínense ese momento, hermanos. Jesús, después de haber hecho todo el bien, le apresan con palos, con antorchas, le llevan atado a la casa de Anás. Le empiezan a interrogar, le empiezan a tender trampas y él sereno. Él respondiendo, yo enseñé públicamente, pueden preguntarle a ellos. Y viene un guardia y le da una bofetada a nuestro Señor, sin el más mínimo justificativo. Y le dice, así hablas al sumo sacerdote. Él lo que no sabía es que ese hombre que estaba ahí atado era el verdadero y sumo sacerdote. El sacerdote eterno que no entra una vez al año a hacer el sacrificio en nombre del pueblo, sino que hace una vez el sacrificio y no entrega la sangre de animales, sino su propia sangre, para poder abrirnos las puertas del cielo para siempre, para pagar y cancelar esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Ese es al que le estaba metiendo una bofetada. Aquel que tenía el poder de caminar sobre el agua, de obrar todo, porque a él se le dio todo el poder. A ese sumo sacerdote le estaba metiendo una bofetada. Yo creo que si realmente hubiera sabido quién era esa persona que estaba frente a él, jamás le hubiese hecho eso. Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le dijo, si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Bueno, le mete una bofetada y Jesús le responde, si hice algo mal, demostrame. Pero si no hice, ¿por qué me golpeas? Y alguien nos hace acordar, San Agustín nos dice, puede decir, ¿por qué no hizo acá Jesús lo que él mismo había ordenado? No debería haber respondido al que le golpeó, sino que debería haberse dado la vuelta para colocar hacia él la otra mejilla. Entonces aquí Jesús no colocó su otra mejilla, le respondió y dice, ¿alguien puede reclamarle esto a Jesús? Pero, dice Agustín, pero en realidad va mucho más allá de este hecho de poner la otra mejilla. ¿No respondió acaso Jesús con sinceridad, mansedumbre y rectitud? Al mismo tiempo preparó no solo la otra mejilla, sino que su cuerpo entero para ser golpeado y clavado en el árbol de la cruz. Jesús reclama lo que es justo y no solamente da la otra mejilla, sino que va a dar su cuerpo entero, que va a ser torturado y bueno, finalmente clavado en una cruz. Jesús iba respondiendo a las preguntas, le responde al sumo sacerdote, recibe un golpe. ¿Y qué pasa después de eso? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Después de todo este interrogatorio, después de toda esta humillación, le envía. Y Crisóstomo nos dice, este sumo sacerdote le cuestiona de forma engañosa y traicionera a Jesús.
No es que le pregunta con sinceridad para aprender, para saber, no, sino de forma engañosa y traicionera. Cristo le responde de una manera directa, que era la única forma correcta. Y entonces, ¿qué se debe hacer a continuación? Ellos debían refutar o admitir lo que dijo Jesús. Si él le dice, si yo hice mal, demuestra dónde. Eso era lo que correspondía hacer. Demostrar de que Jesús estaba haciendo el mal. Sin embargo, no es esto lo que ellos hacen. No hacen ni admitir ni refutar lo que Jesús dijo. Sino que en cambio un sirviente le golpea y nos dice, no es un juicio lo que se está llevando a cabo, sino una conspiración y una tiranía contra Jesús. Sin saber más qué hacer contra él, lo envían a Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron, seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Segunda vez que le preguntan. Él lo negó diciendo, no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo con él en el huerto? Se ponía cada vez peor la situación. No era más una sirvienta, no eran más otras personas, ya era alguien que le vio en el huerto. Y Pedro vuelve a negar. De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Tercera negación de Pedro. Pedro vuelve a negar a Jesús. Y San Cirilo de Alejandría nos dice, porque así como el hierro, aunque fuerte naturalmente, no puede salir sin heridas al chocar contra la piedra si no se fortalece antes en el horno. Así el alma de una persona necesita ser perfeccionada por la gracia del Espíritu de Dios. Así como el hierro, que es duro, que es fuerte, al chocar contra una piedra termina con heridas si es que no pasa antes por el horno, por el templado, en donde se calienta el hierro y después se le enfría de golpe y ahí se vuelve templado. Entonces después sí va a poder soportar los golpes contra una roca. Y nos dice así mismo como el hierro y la roca, la persona necesita de la fortaleza, necesita ser templado en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en este momento? Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, en el momento de la verdad, en el momento de dar testimonio, ya había llegado, por amor había llegado hasta la puerta. Sin embargo, no fue suficiente el amor que tenía en ese momento, le venció el temor. Y por eso le niega a Jesús. Sin embargo, hermanos, nosotros estamos llamados a poder llenarnos cada día del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vuelva a ser infundido en nosotros. En cada misa vuelve a ser infundido en nosotros. Porque en el momento de la consagración se hace físicamente presente Jesús, Cristo. Y donde está Cristo está también el Padre y el Espíritu Santo. Y cada vez que vuelve el Padre a rezar por nosotros, a imponer las manos, ese Espíritu vuelve a fortalecernos. Para que en el momento en el que tenemos que dar el testimonio, podamos permanecer fieles a Cristo. Podamos permanecer fieles. Y no fallar como en este caso le pasó a Pedro. Y nos dice San Cirilo, incluso los discípulos, ellos mismos eran frágiles al principio, pero cuando habían recibido el Espíritu de Dios Todopoderoso, dejaron de lado su debilidad y por la comunión con Cristo, por la comunión con el Espíritu Santo, alcanzaron un gran coraje. Es ese Espíritu Santo el que nos anima a defender la verdad, a defender a Cristo, a defender su mensaje, a defender a su iglesia. Porque es Él quien nos ama y quien nos pide esto. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Pedro le negó 3 veces. En este Evangelio de Juan se narra de forma muy breve, muy corta. Y la Biblia de Navarra nos dice, las negaciones de Pedro se narran aquí con más brevedad que en los otros evangelios. De esta brevedad
Se deduce que el suceso, que este hecho, era muy conocido por los primeros cristianos. Es decir, no hacía falta de volver a narrar todos los detalles, porque tanto Marcos como Mateo y Lucas narraron ya con detalle. Juan escribe su evangelio después de ellos, por lo tanto, ya narra este hecho de forma más breve. ¿Y cuáles son detalles importantes que narran los otros dos? Bueno, en Lucas 22, esto es Juan 18, su paralelo está en Lucas 22 y está en Mateo 26. También está en Marcos, creo que es 14, si no me equivoco. En Lucas 22 nos dice que el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Cuando se produce esta tercera negación, donde en ese momento de tensión le preguntan a Pedro, ¿vos sos su discípulo? Él dice, no lo soy. Y Jesús dice que en ese momento se da la vuelta y le mira a Pedro. ¿Y qué produce en Pedro esa mirada? Nos dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Con qué mirada de amor nos mira el Señor cuando le traicionamos, cuando le fallamos, cuando elegimos el pecado antes que serle fiel? Y esa mirada de amor nos hace sentir miserables y indignos incluso de misericordia. De cómo alguien que me ama tanto, cómo alguien que entregó su vida por mí, cómo alguien que resucitó y quiere la vida eterna para mí, y todo lo que ya hizo en mi vida, yo vuelvo a fallarle. Y Él me mira con un amor en donde me siento indigno. Y creo a veces incluso que Él no me va a perdonar. Sin embargo, Él generalmente nos da oportunidades de poder volver. Así como después se le aparece a Pedro, ya resucitado, y le dice, ¿me amas? Así también el Señor nos pregunta. En cada día, en cada persona que se nos aparece, nos pregunta el Señor. Jesús nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? Y Él quiere que le respondamos que sí, y que vamos a levantarnos, así como Pedro se levantó de su traición, que a través de esa mirada de amor que Él nos tiende, cuando menos lo merecemos, ahí Él nos ama y nos hace sentir muchísimo más amados que antes, porque sin merecerlo, porque habiéndole fallado, habiéndole traicionado, Él nos siguió amando, porque Él eligió volver a amar, Él eligió levantarnos. Él eligió tendernos la mano. Y nos toca a nosotros hacer ese esfuerzo de agarrar esa mano que el Señor nos tiende. Y esforzarnos por serle fieles. No aprovecharnos, querer aprovecharnos de su misericordia. Porque el Señor nos ama. Y así como es misericordioso, también es justo. Y nos llama. Él nos dice, levántate, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Vete y sé fiel. Vete y ama. Ama como yo te amo. Eso es lo que el Señor te pide hoy. Eso es lo que el Señor me pide hoy. Y así por eso este amor del Señor le llevó a Pedro a llorar amargamente, a decir, ¿cómo pude haber hecho esto? Y ese es el arrepentimiento sincero que el Señor quiere que nosotros podamos tener. Y en Mateo 26:75 dice lo mismo. Pedro se acordó de las palabras y saliendo afuera lloró amargamente. Bueno. Pedro vivió esta situación. Cruzaron, le traen a la casa de Anás. Llega con Juan. Juan entra primero. Le viene a buscar después, le preguntan, ¿sos discípulo del Señor? No. Y así también muchas veces nosotros le negamos al Señor. Le negamos con nuestros comportamientos. En otra parte, en otro evangelio dice que empezó a maldecir a Jesús. Empezó a jurar de que no le conocía. Y muchas veces nosotros también hacemos eso. Tal vez no de palabra, diciendo, no, yo no soy discípulo de Cristo, pero sí muchas veces con nuestros actos. Empezamos a actuar de forma en la que no le reconoce
La persona que nos ve no le reconoce a Jesús en nosotros. No reconoce que somos discípulos suyos. Y de esa forma le negamos al Señor y el Señor quiere que le sigamos. Él quiere que cada día tomemos con nuestra cruz y le sigamos. Porque ese es el camino a través del cual nosotros vamos a llegar a la gloria eterna. A través de la cruz. Sin cruz no hay resurrección. Y el Señor nos da la fuerza, nos da la gracia, nos da el amor para cargar con la cruz. La cruz no se arrastra, hermanos, hermanas. La cruz no se arrastra, la cruz se carga. Y Dios nos da esa fuerza. Dios nos da ese amor y nos da todo lo que necesitamos para poder cargar. Para que en el momento de la dificultad nosotros podamos permanecer fieles. Ya recibimos el Espíritu Santo que Pedro recibió después, recién nosotros ya recibimos en nuestro bautismo. Y más gracias aún se derramaron en nuestra confirmación. Así que cuidemos esta gracia, cuidemos este tesoro que nosotros llevamos en vasijas de barro. Tenemos la gloria de Dios que quiere reflejar dentro tuyo, dentro mío. Pero para eso es necesario limpiar. Es necesario que el Señor destruya en nosotros aquello que no viene de Él. A veces, paso a paso, así como un cirujano, así como un médico va quitando, arrancando de nosotros ese corazón de piedra y dándonos un corazón que ama, un corazón que llora amargamente cuando le falla y que se esfuerza por serle fiel al Señor. Bueno. Termina esta situación, le llevan a Jesús de la casa de Anás a la casa de Caifás. Y nos quedamos con tres cosas, mis queridos hermanos. Primero, los amigos que acercan a Jesús. Los amigos que acercan a Jesús. Incluso en los momentos difíciles, porque estaba difícil el tema cuando Juan vuelve junto a Pedro. Pero sin embargo, se va junto a él para acercarle a Jesús. Primero, los amigos que acercan a Jesús. Importante tenerlos y esforzarnos también nosotros por ser esos amigos que le acercan a los demás al Señor. Segundo, ser transparentes. Vemos cómo Jesús enseñó abiertamente al mundo y en todas partes enseñaba constantemente, de palabra y de obra. No tener una doble vida, hermanos. Tener una vida en el templo y otra vida afuera, sino ser transparentes como Jesús. Amigos que acercan a Jesús, tener y procurar ser. Ser transparentes como Jesús. Y tercero, no negar a nuestro Maestro. No negar con nuestras palabras, ni tampoco con nuestras obras, sino al contrario, nosotros debemos dar testimonio con palabras y con obras de que somos discípulos de nuestro Señor. Somos discípulos de nuestro Señor. Nos quedamos con eso. Amigos que acercan a Jesús, tener y ser transparentes y esforzarnos por no negar a nuestro Maestro, sino dar testimonio con nuestras palabras y con nuestras obras. Si tienen alguna pregunta, puedan anotar ahí entre los comentarios y yo voy a estar respondiéndoles apenas tenga un tiempito. Así que les agradezco. Si tienen dudas, pregunten, porque esa misma duda puede ser la duda que otra persona tenga y no se anime a preguntar. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios porque nuevamente nos habló, nuevamente nos mostró cómo es Él, quién es Él y qué espera de nosotros. Señor, yo quiero darte gracias porque nos acompañas en el camino de la vida. Nos haces sentir tu amor y quieres que ese mismo amor llegue a cada oveja tuya, Señor, esparcida por el mundo. Te pido, Señor, que todas estas palabras se queden grabadas con el fuego de tu Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón y nos empuje a amar. Envía, Padre Santo, más obreros a la viña, porque los trabajadores somos pocos y la cosecha es grande. Envíalos, Señor, envíalos a servir, envíalos a enseñar, envíalos, Señor.
Nos unimos a la oración de Jesús diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, te damos gracias porque tú siempre, desde el comienzo, acercaste a las personas a tu Hijo. Hagan lo que Él les diga. Y también, Madre, tú estuviste fiel a tu Hijo, siempre presente, ejemplo para todo cristiano, de cómo perseverar y estar al lado de tu Hijo hasta el momento de la cruz, firme de pie. Gracias, Madre, y te pedimos que nos concedas del Padre esa misma fidelidad a tu Hijo. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siguiendo el pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Despierta, Señor, sacerdotes santos. Despierta, Señor, matrimonios santos. Despierta, Señor, célibes santos. Para la mayor gloria del Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Le doy gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por su participación, por invertir su tiempo y su vida en encontrarse con el Señor. Siéntanse elegidos, siéntanse amados. El Señor les eligió. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, difúndanla, transmítanla, no se queden solo con ella. De esa forma sí, ustedes están evangelizando. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el desde YouTube este video. No olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal. De esa forma YouTube va a mostrar el contenido a más personas y así también ustedes evangelizan, llevando al Señor a todos los rincones de la tierra. Nos vemos.